Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago. Seguimos por estas redes de YouTube y por este canal de YouTube llevando información, pensamiento y análisis geopolítico en este programa, una cita con la geopolítica. Siempre nos ha preocupado por qué la geopolítica de los últimos 100 años tiene ese marcado acento norteamericano. Y es apenas obvio, porque es el país que desde hace 100 años, en su condición de país hegemónico, viene liderando la política exterior mundial. Casi que podríamos decir, a pie juntillas, que no hay tratado, conferencia, convención, acuerdo internacional en los últimos 100 años que no haya pasado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y con esta presentación, con este abrebocas, quiero llegar a que conozcamos un poco qué pasa en la isla de Cuba. Cuba es una isla, la más grande de las Antillas, que está a una distancia relativamente corta de la península de la Florida. Y desde hace 60 años estamos escuchando el tema de la Revolución Cubana. De hecho, el 1 de enero de 1959, las fuerzas catristas llegan a La Habana y se toman la Habana en una situación entonces que va a ser el fin del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. Desde entonces tenemos en La Habana un régimen que rápidamente marcó su orientación, y después de 2 años ese régimen de La Habana se declara abiertamente como un régimen marxista-leninista, y el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, rompe el 3 de enero de 1961, días antes de entregar el poder a John Kennedy, rompe relaciones con La Habana. Pero al que le tocó torear la parte más fuerte en esta relación tan tensa, tan convulsa entre La Habana y Washington, fue al entonces presidente John Fitzgerald Kennedy, que también en febrero del 62 ordena el famoso embargo a la isla, que es lo que conocemos todavía hoy como el bloqueo económico a la isla. Entonces son dos situaciones grandes. Eisenhower rompe relaciones y Kennedy establece el famoso bloqueo a la isla, que es un bloqueo que todavía se mantiene, a pesar de que el 17 de diciembre del año 2014, el entonces presidente Obama restableció relaciones con la isla, pero quedó vivo el tema del bloqueo. ¿Y por qué quedó vivo el tema del bloqueo? Por la sencilla razón de que, si bien en su origen fue una orden ejecutiva de Kennedy, luego se convirtió en un mandato legislativo, y hoy pesan sobre ese embargo 2 grandes leyes, la ley Torricelli de 1992 y la ley Helm-Burton de 1996. De suerte entonces que el bloqueo ya no es tan fácil levantarlo, porque requiere un pronunciamiento o un acto legislativo, donde en las circunstancias actuales el Congreso americano, que tiene una fuerte predominancia republicana, adversa inclusive a las mismas relaciones con La Habana, va a frenar cualquier posibilidad de levantamiento del bloqueo. Entonces, eso es lo que tenemos grosso modo en una isla que cada vez se vuelve más y más codiciada, porque es una isla que realmente representa no solamente un interés estratégico para Estados Unidos, sino que también representa grandes recursos económicos. La isla es productora, en un primer lugar, productor mundial de azúcar, tiene petróleo, tiene cantidad de recursos para explotar, y es una isla realmente muy apetecida, que creíamos entonces cuando cayó la Unión Soviética, porque la isla, cuando recibe el bloqueo económico, cae en manos de la antigua Unión Soviética, y la Unión Soviética, al caer en 1991, se desliga por completo del manejo de la isla, por lo menos en la parte
en la parte que le implicaba grandes erogaciones a la Unión Soviética mantener esta isla en condiciones aceptables. La Unión Soviética, la implosión soviética de 1991 obliga a que la isla se reinvente en todo sentido y de hecho se reinventa. Todos creíamos entonces que la isla iba a caer con la implosión soviética del año 1991. No fue así. De hecho, recordamos entonces que el mismo Kennedy en 1962 va a ser el año entonces del bloqueo, en febrero del 62 y en octubre del 62, hace exactamente ya 60 años, en octubre del 62 se da la famosa crisis de los misiles en Cuba. Una negociación que fue bastante rápida y audaz entre Kennedy y el entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, negociación donde podemos decir a todas luces que el gran triunfador fue Kennedy y el gran perdedor fue Khrushchev. Khrushchev venía un poco embalantonado con unos éxitos que tuvo la Unión Soviética finalizando la década del 50 y comenzando la década del 60. En esos 4 años entre finalizando el 50 y entrando el 60, Khrushchev realmente tuvo una cantidad de desarrollos, o la Unión Soviética mejor tuvo una cantidad de desarrollos, sobre todo en la carrera espacial, que le dieron un realce realmente mundial a la Unión Soviética y que eso le permitió a Khrushchev hacernos creer a todo el mundo de que la Unión Soviética estaba en condiciones de superar a Estados Unidos y que el socialismo se convertiría entonces en la ideología reinante en el mundo. Y esa forma tan envalentonada de Khrushchev lo lleva a esa osadía, a desafiar a Estados Unidos con los misiles instalados en la isla en 1962. Eso se acabó, eso se terminó felizmente y podemos decir entonces que fue un triunfo de la diplomacia norteamericana, de la diplomacia de Kennedy y por detrás de la diplomacia inglesa. La diplomacia, Estados Unidos es un estado que sigue siendo, después de 240 años, manejando lo que se llama una relación especial con el Reino Unido. Y esa relación especial lo lleva a mantener siempre lo que se llama un régimen privilegiado de Washington hacia Londres. Las relaciones entre Londres y Washington son en todo tono muy superiores a las que mantienen con cualquier otro país. Las relaciones militares, diplomáticas, económicas, siempre están en primer orden entre Washington y Londres. Y quiero en esta cita con la geopolítica que recordemos a un hombre por allá detrás de bambalinas, que en esa crisis de los misiles del 62 fue casi que el artífice de la negociación entre Khrushchev y Kennedy, y se llamó el primer ministro inglés de la época, Harold Macmillan. Harold Macmillan era un Tory. Recordemos que en la política inglesa los Tories son los conservadores. Era un Tory, pero aún así fue un Tory que fue ejemplar en la negociación entre Khrushchev y Kennedy en 1962. Nos cuentan la historia de la diplomacia americana, nos cuentan que el presidente Kennedy, en esos turbulentos 15 días que duró la crisis de los misiles, todas las noches llamaba a Harold Macmillan con la pregunta: ¿qué hago primer ministro con Cuba? La puedo acabar en 10 minutos, la puedo terminar en 10, 15 minutos, y que la respuesta siempre de Harold Macmillan al presidente Kennedy siempre fue la misma: moderación, señor presidente. Y qué placentero poder decir que la moderación, que es casi una palabra mágica en la diplomacia, fue la que triunfó en la crisis de los misiles y fue la que finalmente llevó a que Khrushchev aceptara desmantelar los misiles en la isla. Ese es un pasaje entonces que me parece interesante cuando estamos hablando de Cuba. Hoy tenemos en Cuba un presidente diferente a la familia Castro, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, formado en la revolución, es un ingeniero de 57 años,
pero muy del afecto de la familia Castro, y es el que hoy está manejando los destinos de Cuba. Pero todavía pensamos en que la posibilidad de que el bloqueo económico y que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se normalicen todavía está lejos, porque Estados Unidos exige cosas que realmente son imposibles en el estado actual de la isla. Exige elecciones libres, exige democratizar, exige la economía de mercado, bueno, un montón de cosas que son propias del capitalismo y que el socialismo cubano no está dispuesto a transigir ni está dispuesto a negociar con las autoridades americanas. Eso es lo que tenemos entonces. Así, grosso modo, vamos a decir entonces que la isla seguirá entonces por un rato largo bajo la égida socialista y que las tensiones entre Washington y La Habana, lejos de apaciguamiento, van a estar cada vez de pronto más y más tensas, sobre todo en un gobierno tan un poquito despreocupado por la parte internacional como es, o que no tiene esa fundamentación tan fuerte en la política exterior como es el gobierno de Donald Trump. Estamos entonces en este vistazo que quería que los usuarios, mis oyentes y mis seguidores en el canal de YouTube conocieran esta forma de qué está pasando en la isla, qué pasó en la isla y cómo la isla se ha reinventado después de la implosión soviética y cómo la isla ha logrado apuntalar y liderar otros sectores básicos como es el turismo y como son dos sectores que le dan mucha vida a la isla, que es la parte de la salud y la parte de la educación, con las cuales el mundo, inclusive el mundo no afecto al socialismo, reconoce como unas grandes banderas de la Revolución Cubana. Esta es entonces esta cita con la geopolítica, donde hoy penetramos a la isla de Cuba y a las relaciones entre La Habana y Washington, y estaremos entonces en nuevas aproximaciones, en nuevas cercanías y en nuevos estudios para seguir entonces llevando esta cita con la geopolítica en la mejor forma en esta red y en este canal de YouTube. Una cita con la geopolítica. Una mirada al mundo con criterio y concepto. Dirección y presentación, John Jairo Buitrago.